Muy buenas familia y bienvenidos seáis todos a un nuevo vídeo del canal Dignanime. Hoy os traigo una teoría de One Piece, de esas de las que tanto sé que os gusta. Y es que a raíz de los últimos acontecimientos del manga de One Piece y de mi investigación, creo que he descubierto quién es el personaje de la quemadura del que tanto se habla y del que tanto se está teorizando. A pesar de lo mucho que se ha teorizado, no he visto que nadie más haya hecho esta teoría, y eso que he investigado bastante para traeros esta teoría, así que de momento me atribuye la autoría. Y al final esta teoría resulta ser cierta, dará grandes giros a la trama de la obra, y Oda nos traerá un personaje que se convertirá en uno de los favoritos de muchos. Y según mi teoría, este personaje podría estar basado en el legendario pirata Jin Lafite, también conocido como el fantasma de la quemadura, quien tenía una marca distintiva en el rostro ocasionada por una quemadura. Este pirata era muy conocido y temido. Y es que este mote está muy relacionado con lo que nos ha presentado Oda en One Piece, ya que, bueno, la parte de la quemadura en el rostro la entendemos, pero el fantasma, ¿por qué era? Pues no era nada más y nada menos que porque era conocido por su habilidad para hundir barcos en las batallas navales, de una forma muy rápida, eficiente y sigilosa. Los piratas de la época decían que este salía de la nada con una estrategia bien calculada y de pronto desaparecía, como si se tratara de un fantasma, dejando cementerios de barcos a su alrededor, y siendo el mayor saqueador de barcos y hundidor de flotas conocido en toda la historia de la humanidad. Y aquí viene lo interesante, se nos ha revelado que el nuevo personaje de One Piece también es descrito como un pirata experto en hundir barcos. De hecho, este pirata, si por algo fue temido, era porque fue el mayor experto de la historia de hundir barcos, tanto piratas como de marines, y esto nos podría dar pistas de cómo será este personaje en la historia de One Piece. Jin tenía una personalidad compleja y fascinante, y a menudo se le describe como un pirata con un fuerte sentido de la justicia y un amor por la libertad. Se trataba de un hombre muy astuto, valiente y audaz, con una gran habilidad de liderazgo y organización. Es más, hay registros de la época donde se le describe como un pirata muy inteligente, capaz de planear ataques de manera muy cuidadosa y meticulosa, lo que le permitía obtener grandes botines y riquezas, y era muy respetado por su tripulación y por otros piratas. De hecho, a pesar de ser un pirata, al igual que muchos personajes que hemos visto en la historia de One Piece, también se le reconoce como un hombre de palabra, y era conocido por cumplir sus promesas y tratar a sus prisioneros con respeto y justicia. Y de hecho, algunas de las fuentes donde se elogian estas cualidades son descritas por sus propios prisioneros. Además, tenía una gran lealtad hacia su país y a menudo ayudaba a las autoridades de los Estados Unidos a defender Nueva Orleans. En general, se puede decir que este personaje era muy complejo, con muchas facetas y capas de su personalidad, lo que le hace un personaje muy interesante y adecuado para ser usado como inspiración como un personaje de One Piece. Pero si no se ha convencido todavía, hay mucho más que podemos explorar de esta teoría sobre el nuevo personaje de One Piece basado en Jin Laferte. Para empezar, la marca de la cara de Jin Laferte no solo le hacía parecer temible, sino que también se decía que era su símbolo de destreza y habilidad en combate. Este personaje era conocido por ser un espadachín excepcional, habilidoso, rápido y letal, lo que podría ser una habilidad que también se incluiría como en el personaje de One Piece. Y quién sabe, si esto resultara ser cierto, considero que sería bastante interesante ver una pelea de Mihawk contra este personaje, o Zoro contra este personaje, o quién sabe, incluso Sans contra este personaje en su búsqueda del cuarto Arpanel. Además, la historia de Jin Laferte es muy rica en eventos emocionales y dramáticos que podrían ser adaptados a la trama de One Piece viendo determinados flashbacks. Laferte era conocido por ser un corsario a sueldo que trabajaba para diferentes bandos. A veces estuvo aliado con piratas, otras veces colaboraba con la marina y a ambos los traicionaba, saliendo siempre como vencedor. También hay algunos detalles sobre la vida de este personaje que podrían ser interesantes para la trama. Esto de crear personajes de la obra basados en personajes reales no es algo nuevo, es algo que Oda ha hecho constantemente. Es más, hay muchos piratas de la serie que están inspirados en piratas reales, incluso llegando a compartir el mismo nombre. Por ejemplo, X-Drake está inspirado en el pirata Francis Drake, que, similar a X-Drake, estuvo muy relacionado con la marina. Por otro lado, nuestro amado Silver Rayleigh está inspirado en Walter Rayleigh. De hecho, este pirata fue quien popularizó el tabaco en Europa, por lo que no sería casualidad que la esposa de Rayleigh, Sukuyaku, siempre aparezca fumando. Eustace Kidd también está inspirado en William Kidd, y al igual que Eustace, fue conocido como Captain Kidd. Otros nombres que destacan son los de Edward Newgate y Marshall D. Teach, que si los juntamos se quedaría como Edward Teach, nombre que recibe el legendario pirata conocido como Barba Negra, el pirata más famoso de todos los tiempos de la era de la piratería caribeña. Big Mom o Charlotte Lingling recibe su nombre de Charlotte Butler, que fue la primera mujer pirata de Australia, así como Gold Roger está inspirado en Oliver Levasseur o Zorro en François Lolonois.
Y así podríamos seguir hasta mañana sacando ejemplos, así que creo que este punto lo he dejado bastante claro. El caso es que siguiendo el patrón que sigue Oda en estos casos, el personaje tendría rasgos de personalidad similares a este pirata, y además tendría en común o bien el nombre, o bien la apariencia, o bien el apodo de la persona en la que se inspira el personaje, por lo que quizás podrían llamarlo el fantasma, o mezclar el nombre de pila con el apellido de otro pirata, o mezclar el nombre de otro pirata con el apellido de la Fer, para que esto no sea tan cantoso, tal y como suele hacer Oda, como ya hemos visto en los anteriores ejemplos. En resumen, hay muchas similitudes entre la figura histórica de Jin Lafite y el personaje en desarrollo de One Piece, de su apariencia distintiva hasta, según lo poco que hemos visto, sus habilidades en combate naval. Hay muchos aspectos de la vida de Lafite que me he dejado por comentar, puesto que esto es una teoría y no un análisis de un personaje histórico, que podrían ser adaptados a la trama de One Piece. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Apoyáis esta teoría? ¿No? Podéis dejarme en los comentarios vuestras propias teorías de quién consideráis que es el personaje nuevo que quiere introducir Oda en la obra, así como podéis darle a like para saber que os gustan estas teorías y traeros más teorías en el futuro. Suscríbete si quieres apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo vídeo.